@podiumpisosgb. Desde ya vaya y síganos en las cuentas, en las redes sociales. Además de esto, haga llegar sus dudas, sugerencias y comentarios con las etiquetas semanales que tenemos dispuestas para ustedes. En esta oportunidad, Podium Club. A través de ella recibimos dudas, sugerencias y comentarios. Ya hemos recibido mucho la sugerencia de hacer un programa en vivo por lo menos una vez al mes. Estamos trabajando sobre esta propuesta con los equipos del canal. Vamos a seguir con esta discusión sobre el CLAP, que es bastante interesante porque los venezolanos se encuentran preocupados por esta realidad. Muchos de ellos, sin duda alguna, y esto hay que asumirlo, están dependiendo de la caja CLAP para poder abastecer a su hogar de alimentos, pero muchos de ellos también han denunciado hechos de corrupción en el suministro de estas cajas. Y yo quiero preguntarle al diputado Luis Silva, ¿por qué se denuncian irregularidades y posible corrupción en este suministro de las cajas, en la entrega de las cajas CLAP y en el cobro de las cajas CLAP? Porque muchos dicen que están inflando el precio. Fíjate, la corrupción tiene dos niveles en el tema del CLAP, la macrocorrupción y la microcorrupción. Yo quiero decirle a la señora María González allá en Chirica y al señor Pedro Cedeño, con quien hablábamos en la Quebradita acá en Caracas, que ustedes no son los beneficiarios del CLAP, ustedes son las víctimas del desastre económico que este gobierno ha traído a Venezuela. Los verdaderos beneficiarios del CLAP son algunos que estamos investigando en la Asamblea Nacional, como por ejemplo Salmar López, presunto testaferro de Tarela y Sami en la importación de bolsas del CLAP, que las compran en $10 y las revenden al Estado en $60, con una ganancia neta de $50 por bolsa, por bolsa. Si eso se compagina con los datos que da el amigo Freddy de 6 millones de bolsas mensuales, saquen ustedes la cuenta, 50 por 6 millones, esos son los grandes beneficiarios del CLAP. Estamos hablando de Alex Saab, presunto testaferro de nada más del ciudadano Nicolás Maduro y de la señora Cilia, el señor Rafael Sarría, presunto testaferro de Diosdado Cabello, el señor Atahualpa Fernández, presunto testaferro de Vladimir Padrino López. Esos son los grandes beneficiarios. Ahora, más allá está el tema de la microcorrupción. Nosotros hemos recibido denuncias, por ejemplo, del alcalde de Cúpira, que saca artículos de la bolsa y se los vende a los bachaqueros, igual que pasa en el Core 8, o como pasa en Caicara del Orinoco, donde son los militares los que se quedan con elementos del CLAP y en cada sector lo reciben una vez al año. Diputado, su tiempo ha expirado. Pasamos a hacer la misma pregunta al diputado Freddy Gutiérrez. ¿Por qué se denuncia ciertas irregularidades en los CLAP o presunta corrupción en los CLAP? Existe un Estado Mayor de los CLAP que se puede hacer llegar todo tipo de denuncias. En este caso sí, hemos constatado que en algunos sectores a veces las cajas han llegado abiertas, que es el mismo presidente Nicolás Maduro que ha hecho el llamado público a que siempre cuando veamos algún tipo de irregularidades en los CLAP, hagamos la denuncia pertinente. No son ni otros partidos políticos, ni los ADECO, ni los copellanos, son nuestros líderes de CLAP, son nuestros jefes de calle, nuestros jefes de comunidad que día a día le están dando la cara a todos los beneficiarios de los CLAP. Ahora, con la denuncia que el diputado está realizando, bueno, tiene todo su derecho como diputado de la Asamblea Nacional a realizar esa investigación pertinente para verificar eso. Sin embargo, yo también le hago un llamado a este tema de la famosa ayuda humanitaria que iba a entrar por Cúcuta, que también como iba a venir comida, iban a venir en este caso medicina, alimentos, también sería muy bueno que la Asamblea Nacional, incluso usted que lleva este tema con los alimentos, pudiera también realizar la denuncia a todo este gran escándalo que se ha llevado en Cúcuta y en Colombia, incluso también por el mismo secretario general de la OEA, Luis Almagro, que para nadie es chavista, ni él, ni Iván Duque, ni ninguno de ellos. Sería bastante pertinente este tema. Y como siempre, las denuncias que se hagan con respecto a los CLAP, háganlas como siempre se han hecho de forma pública. Hay que recordar, Jalín, que definitivamente los CLAP vienen a dar una respuesta a esa guerra económica que ha activado algunos irresponsables, diputados con su permiso, algunos irresponsables de la oposición venezolana contra el pueblo venezolano, hacer un lobby internacional para generar más bloqueos y sanciones financieras contra nuestro país. Muchísimas gracias al diputado Freddy Gutiérrez, su tiempo expiró. Le hacemos la siguiente pregunta al diputado Luis Silva, puede contestarle también a las afirmaciones que ha hecho el diputado Freddy Gutiérrez. ¿Son los CLAP una manera, una herramienta para el control político y social, según su criterio? Absolutamente, sin duda alguna. Ese es el verdadero objetivo del CLAP. Es una herramienta de manipulación política. ¿Qué quiere decir eso? Si usted sale a protestar contra Nicolás Maduro, no le venden la bolsa de CLAP. Si usted se niega a firmar una carta de apoyo al régimen, no le venden la bolsa de CLAP, que por cierto no es regalada, se la venden.
Pero además, y más importante que cualquier información que se dé sobre corrupción, yo quiero decir, o sobre bloqueo, que se sigue justificando el bloqueo como la razón del hambre que vive Venezuela. El hambre apareció en Venezuela desde el 2003, cuando se hizo el control de precios, el control de cambio y se inició la expropiación de fincas y empresas productivas. Allí, el bloqueo, sí hay bloqueo a las cuentas de los corruptos. Usted no es corrupto, ninguno de los que estamos acá hemos sido víctimas de bloqueo, pero usted sí es víctima de la corrupción. El problema no es el bloqueo, el problema es la corrupción. Y contra eso saludo que el compañero acá está también en un llamado a moralizar a Venezuela. Eso es absolutamente necesario. Para finalizar en este tema, quiero decir muy claramente, sí apoyamos que haya ayudas sociales en tiempos de crisis, pero la acción del Estado debe estar orientada a superar la crisis, no a perpetuar la ayuda. Por tanto, las bolsas de clase se entienden como una contingencia mientras dura la crisis, pero el Estado debe solucionar la crisis y abastecer el mercado nacional con producción nacional preferiblemente. Muchísimas gracias, diputado Luis Silva. Hacemos la misma pregunta al diputado Freddy Gutiérrez. ¿Son los CLAP una herramienta para el control político y social en el país? Los CLAP, vuelvo y repito, vienen a dar respuesta a una guerra económica desatada contra Venezuela. Yo no sé, diputado, usted habla que a partir de 2003 nosotros destruimos la producción nacional. Yo quiero también recordar, así como usted recuerda parte del pasado, recordar que Acción Democrática estuvo en el poder cuando se generó el llamado Caracazo, un llamado Caracazo de un segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, líder de Acción Democrática, el cual, bueno, con producto de ese llamado y esa aceptación de las medidas neoliberales por parte de los Estados Unidos, bueno, se implementó un paquetazo que generó cantidad de muertes, más de 3.000 desaparecidos hasta la fecha de aquel 27 de febrero, donde, bueno, todavía se cuentan o no se pueden contar los muertos que generó en ese momento, y en ese momento no gobernaba el chavismo. En ese momento el pueblo salió a la calle porque pasaba hambre, el pueblo comía perrarina, a la gente la reprimían con el agua del río Guaire. Entonces vamos a olvidar lo que pasó en el año 89. ¿Por qué entonces llegó la revolución bolivariana? ¿Por qué llegó el comandante Chávez al poder? Producto del fracaso de las medidas neoliberales de la Cuarta República, la cual, bueno, su partido representa notablemente hasta la fecha. Entonces pienso que es un poco también inmoral venir a lavarse las manos hoy en día. Yo pienso que hoy en día nosotros, los políticos venezolanos de izquierda, de derecha, del medio, el que no crea en la política, definitivamente tenemos que sentarnos a dialogar y a buscar las soluciones para el país. Usted es ingeniero agrónomo, nosotros quisiéramos miles de ingenieros agrónomos en nuestro país que nos ayuden a desarrollar, en este caso, las nuevas moléculas, las nuevas semillas, aportar un aporte real a la economía venezolana, a la producción. Nosotros vamos a continuar con Podium en la próxima parte. Vamos a hablar un poco sobre el precio de estas bolsas y estas cajas CLAP. ¿Será justo este precio? Y además vamos a dejar una pregunta al aire. En 20 años de revolución no se ha podido acabar con la dependencia al rentismo petrolero, y además de esto no se ha podido acabar con esa dependencia a los Estados Unidos, porque si se alega que se está viviendo lo que se está viviendo en el tema de la alimentación en el país por el bloqueo de los Estados Unidos, entonces ¿qué se revolucionó en 20 años si se sigue dependiendo de una potencia mundial para poder comer en las mesas de los venezolanos? Vamos a un corte y hablemos con más de Podium.